La creían orgullosa, rebelde y desobediente. Pero cuando su propio padre la entregó a un guerrero apache como castigo, nadie imaginó que en aquella mirada salvaje, Solana Cárdenas encontraría algo más fuerte que el miedo. Algo que pondría en jaque a toda su familia, dignidad, deseo y destino. En la hacienda Cárdenas, donde las paredes olían a cuero curtido y secretos viejos, donde el apellido valía más que el amor, y las decisiones se tomaban con whisky y amenazas, una joven fue vendida sin cadenas, y encontró en la montaña lo que nadie le enseñó entre candelabros: libertad. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por las historias reales? Aquí descubrirás relatos que te harán reír, llorar y volver a creer en el amor. Amores imposibles, decisiones que marcaron destinos y momentos que cambiaron vidas para siempre. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El sonido de los cascos sobre la tierra seca era como un tambor constante que anunciaba un destino no elegido. El carruaje de madera, robusto pero polvoriento, descendía lentamente por el camino serpenteante que separaba la hacienda Cárdenas del último rancho habitado antes de perderse en los cañones del norte. Dentro, sentada sola, iba Solana Cárdenas, con las manos cruzadas sobre el regazo y la espalda erguida como si aún estuviera en el comedor de su padre. Vestía un traje beige sencillo, sin joyas, sin sombrero. Solo una trenza larga cayendo sobre su hombro izquierdo y un pañuelo cosido por su madre cuando aún vivía. Nadie la despidió. Su padre había ordenado que la subieran al carruaje sin ceremonia. Y ella no pidió nada. Ni una carta. Ni una maleta. Ni una última palabra. El cochero, un viejo mulato llamado Ventura, no se atrevía a mirarla por el espejo. Llevaba décadas en la hacienda y conocía demasiado bien los rostros de quienes iban a no regresar. «Señorita», se atrevió a decir, sin girar la cabeza. «¿Está segura de que no quiere llevar un arma?» «¿Para qué?», respondió ella sin pestañear. «Él no me matará. Y si lo hace, me hace un favor». La frase lo heló. El silencio volvió a llenar el interior del carruaje, interrumpido solo por el crujido de las ruedas y el graznido ocasional de los zopilotes que sobrevolaban el desfiladero. Cuando cruzaron el arco de piedra que marcaba la salida de las tierras de su padre, Solana no giró el rostro. No miró atrás. No por orgullo, sino porque ya no había nada que rescatar de ese pasado. Ni su nombre. El sol comenzaba a bajar cuando llegaron al punto de entrega. Una planicie entre dos cerros, marcada por una fogata apagada y una figura solitaria montada sobre un caballo oscuro como la medianoche. El apache no se movía. Observaba. Parecía parte del paisaje, como un árbol que respira. Ventura detuvo el carruaje y bajó. Abrió la puerta con torpeza. «Hasta aquí llegamos, señorita». Solana bajó sin ayuda. Su bota hundió levemente la tierra seca. El viento le golpeó el rostro con el olor de leña vieja, humo antiguo y algo más, la ausencia total de civilización. Tachari desmontó con elegancia tosca. Su cabello era largo, atado con cuero trenzado. Su torso estaba cubierto por una camisa de piel desgastada y sus ojos eran negros como los secretos que se callan por generaciones. No habló. No la tocó. Solo le hizo una señal con la cabeza. Un gesto breve. Solana caminó hacia él. «¿No piensas preguntar mi nombre?», dijo ella, sin cambiar el tono de voz. Tachari la miró fijamente. «No vine por tu nombre. Vine por la deuda». La frase fue un disparo sin eco. El carruaje se marchó sin más palabras. Y Solana caminó detrás del apache. Atravesaron colinas silenciosas, cruzaron un arroyo de agua helada que le subió hasta los tobillos, y finalmente llegaron a un pequeño asentamiento oculto entre las piedras. 3 tiendas de piel, una hoguera encendida y 2 ancianos sentados en círculo. Nadie la saludó. Nadie preguntó. Nadie se sorprendió. La mujer blanca entregada como castigo no era la primera. Tachari señaló una tienda solitaria. «Ahí dormirás». «¿Y tú?». «Donde me plazca». «¿Y si intento huir?». Él se giró lentamente. «Tú no eres prisionera. Pero aquí, si te pierdes, no te buscan. Te entierran». Solana no bajó la mirada. Le sostuvo los ojos con la misma dignidad con que su madre,
años atrás, enfrentó la muerte. Entonces supongo que debo aprender a no perderme. Esa noche no durmió. Escuchó los sonidos de la montaña, los aullidos lejanos, los pasos suaves de los niños que nunca se acercaron a su tienda. Escuchó a Tachari salir en medio de la madrugada, solo, sin decir a dónde. Escuchó su propio corazón repetir un nombre que ya no debía importar, el suyo. Existe una posibilidad real de que él nunca me respete como persona. Pero si lo hace, si me escucha una sola vez, tal vez descubra que yo no vine a ser salvada, vine a salvarme. Y justo cuando comenzaba a amanecer, con la piel aún tensa por el frío, una figura entró sin previo aviso a su tienda. No era Tachari. Era una mujer anciana. Vestía con collares de hueso y llevaba en la mano un cuenco humeante. Tu madre también olía así, susurró. A tierra mojada por dentro. Solana se quedó sin voz. ¿Qué dijiste? La anciana sonrió. Tu sangre no miente, niña. Y este lugar no olvida. Y la historia que creía suya se resquebrajó como el barro seco bajo los pies. La luz del amanecer se filtraba entre las costuras de la tienda como una lengua de fuego tímida. Solana no sabía cuánto había dormido, pero su cuerpo dolía como si hubiera cruzado un desierto entero a pie. La anciana ya no estaba. Ni el cuenco. Solo un olor persistente a hierbas quemadas, a humo espeso, a algo ancestral que parecía no haber sido soñado, sino vivido. Aún podía oír su voz, suave y crujiente, como ramas secas. Tu madre también olía así. Se levantó con lentitud. Afuera, la aldea parecía flotar entre niebla y silencio. Los niños corrían descalzos, sin hacer ruido, esquivándola con miradas furtivas. Las mujeres, fuertes y curtidas por el sol, molían raíces o colgaban pieles. Nadie la llamaba. Nadie le ofrecía pan ni agua. Era una sombra en medio del pueblo. Y eso, en cierto modo, le resultaba familiar. Aquel silencio no era tan diferente al de la hacienda, pensó. Allá también la habían ignorado, pero con otro tipo de violencia, la elegante, la que sonríe con desprecio y te hace invisible con palabras suaves. A lo lejos, entre las colinas, lo vio. Tachari. De pie junto a un árbol, observando el horizonte. Inmóvil. Como una estatua de carne. No parecía parte de la aldea. Ni siquiera parte del mundo. Solana se acercó sin que él lo notara. O al menos, fingió no notarla. ¿Qué haces tan lejos? Espero. ¿El qué? La respuesta del cielo. Ella frunció el ceño. ¿Y qué pregunta hiciste? Él se volvió lentamente, con una expresión impenetrable. Si tú estás aquí para destruir o para recordar. La frase le perforó el pecho. Pero no la dejó ver. ¿Y tú? Preguntó. ¿Fuiste elegido para castigarme? Tachari bajó la mirada. Por primera vez, pareció humano. No. Fui obligado a recibirte. ¿Por quién? Por todos. Por tu padre. Por mi clan. Por los pactos. Por los muertos. Solana se cruzó de brazos. Entonces estamos iguales. Yo tampoco elegí esto. Tachari dio un paso hacia ella. Su cuerpo era imponente, pero su tono no amenazaba. Era grave, pausado, como si cada palabra llevara consigo siglos de historia. No te haré daño. No necesito tu protección. No me refiero a tu cuerpo. Ella lo miró, desconcertada. Entonces, ¿a qué? A tu memoria. Y se alejó. Solana quedó allí, sola. Pero algo en su interior acababa de encenderse. No una sospecha. No una emoción. Era una pregunta que se repetía sin cesar. ¿Quién era esa mujer que habló de su madre? ¿Y qué sabía que ella no? Aquella tarde, la anciana regresó. No entró a la tienda. Se sentó en la entrada, con un telar en las piernas. Mi nombre es Mikana, dijo, sin mirarla. Y te hablo porque la sangre así lo quiso. Solana salió. ¿Qué sabes de mi madre? Mikana no la miró. Tu madre tenía otro nombre antes del que le dieron los Cárdenas. Eso es imposible. ¿Crees que los apellidos son raíces? Solana no respondió. Ella vino aquí, continuó Mikana.
mucho antes que tú. No con vestidos, sino con fiebre. Estuvo a punto de morir. Y fue el padre de Tachari quien la salvó. Eso no puede ser. Tu padre la buscó. La reclamó. Y ella volvió con él. Pero algo de ella se quedó. Aquí. En este suelo. La tierra pareció temblar ligeramente bajo sus pies. O tal vez fue el mundo dentro de Solana el que se estremeció. ¿Qué se quedó? Mikana levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, pero no duros. Esa noche, Solana no podía respirar. La tienda le pesaba. El aire era espeso. Las palabras de Mikana la ahogaban. Se levantó. Caminó entre las tiendas dormidas, hasta llegar a la hoguera central, donde Tachari estaba sentado solo, afilando una lanza. ¿Tú sabías? Él no alzó la vista. Sí. ¿Desde cuándo? Desde que tu padre dijo tu nombre. ¿Y por qué no me lo dijiste? Tachari se levantó. Porque hay cosas que se deben recordar, no imponer. Es mi madre. Merezco saberlo. Y ahora lo sabes. Se quedaron uno frente al otro, respirando el mismo aire, cargando secretos que no pidieron. ¿Quién soy, entonces? Susurró ella. Eso solo lo descubrirás si decides quedarte. ¿Y si me voy? Te pierdes. ¿Y si me quedo? Tachari la miró con una intensidad que quemaba. Te encuentras. Y por primera vez, Solana no sintió que pertenecía a ningún lugar, pero tampoco que estuviera fuera de sitio. Era el comienzo de algo que aún no tenía nombre, pero que ya había empezado a cambiarlo todo. La tensión comenzó con una mirada larga, inquisitiva, como una lanza lanzada sin moverse del sitio. Luego vinieron los susurros. Palabras en apache que Solana no comprendía, pero sí sentía. Las mujeres del clan no la odiaban, aún, pero desconfiaban de ella con la intensidad de quien ya ha perdido demasiado. Eran mujeres fuertes, curtidas por los partos, las pérdidas y el silencio. Ninguna sonreía sin motivo. Ninguna hablaba más de lo necesario. Se movían como sombras eficaces, como pilares invisibles de una estructura que nadie alababa, pero que todos necesitaban. Una de ellas, la más joven, parecía especialmente molesta con la presencia de Solana. Su nombre era Yenka, y tenía una belleza fiera, esculpida por la resistencia. Su cabello era negro como la noche sin luna, su mandíbula fuerte, su andar felino. Era hija de un anciano que hablaba poco pero observaba todo, y desde el primer día, Yenka no dejaba de clavarle los ojos a Solana como si pudiera leerle el alma, y no le gustara lo que veía. Solana lo notó, y en lugar de replegarse, hizo lo contrario. Empezó a ayudar. Primero a traer agua del arroyo, luego a recoger raíces. Aprendió a molerlas, a limpiar utensilios, a cortar madera, a callar, a mirar. Y poco a poco, empezó a sentir que el desierto le hablaba distinto. Pero el rechazo no se extinguió, solo cambió de forma. Una tarde, mientras recolectaban hierbas cerca de la quebrada, Yenka se acercó a ella con una rama en la mano. No eres como tu madre. Solana se giró bruscamente. ¿La conociste? Yenka asintió sin emoción. La vi llorar sangre, y no por heridas. Por amor. Amor al hombre que la arrancó de aquí. Solana la sostuvo con la mirada. Ese hombre fue mi padre. Entonces entiendes por qué no confío en ti. Solana guardó silencio. No vine a pedir que confíes. Solo vine a entender por qué nadie quiere que lo haga. Yenka entrecerró los ojos. Porque todo lo que tocan los Cárdenas se convierte en ruina. Solana sintió que una parte de ella se desgarraba. No por las palabras, sino por lo mucho que resonaban con lo que ella también temía. Esa noche, mientras la luna trepaba los cerros, Solana no pudo dormir. El rostro de su madre se le aparecía entre parpadeos. Un rostro que apenas recordaba. Dulce, pálido, siempre cansado. Murió joven. Muy joven. Su padre nunca hablaba de ella. Decía que no hacía falta recordar a los muertos si uno sabía vivir. Pero ahora, la imagen regresaba con fuerza. Como si algo, o alguien,
la estuviera llamando desde adentro. Volvió a la tienda de Mikana. La anciana la esperaba sentada, como si supiera que vendría. «Quiero saber más», dijo Solana. Entonces busca donde ella escondía lo que no podía decir. «¿Dónde?» «Tu madre tejía. Siempre en silencio. Siempre cuando nadie miraba. Busca entre hilos, no entre piedras». Al día siguiente, Solana fue hasta el almacén donde se guardaban las mantas viejas del clan. Mikana la guió sin guiarla. Solo dejó la tienda abierta y le dio un trozo de pan envuelto en una tela gris que Solana reconoció. Era la misma tela de los ponchos que su madre bordaba cuando aún estaba viva. Pasó horas rebuscando, hasta que, entre las fibras de una manta vieja, halló algo cosido a mano. Un pequeño paquete envuelto en cuero, sellado con hilo rojo. Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro, una trenza, una pluma blanca y una hoja doblada, escrita en náhuatl. No entendía el idioma, pero sí reconoció algo. Un dibujo hecho a mano. Un símbolo que había visto antes, el mismo que estaba tallado en el anillo de su padre. Un sol partido por una línea vertical. Avelina nunca supo lo que significaba. Pero ahora, ese símbolo parecía estar por todas partes. Llevó el paquete a Mikana. «¿Qué es esto?» La anciana acarició la trenza. «Es tu linaje. No por apellido, por sangre. ¿Y el símbolo?» «Es de los que renuncian a su clan, pero no a su origen. Tu madre lo dibujaba en secreto. Era su manera de no olvidar quién era». «Entonces, ¿yo soy mitad apache?» «No. Eres completa. Solo que te partieron al medio». Y en ese instante, Solana sintió que por primera vez estaba entera, porque entendía por qué había estado incompleta. Esa noche, fue Tachari quien la buscó. Entró sin anunciarse, como era costumbre. Ella lo miró sin sorpresa. «¿Qué quieres?» «Ver si te ibas a ir». «No. Ya no». «¿Por qué?» Solana tomó el paquete con la trenza y la pluma. Se lo mostró. «Porque vine a buscar algo que no sabía que me faltaba». Él la miró largo rato. «Entonces ahora empieza lo difícil». «¿Qué cosa?» «Decidir a qué parte de ti vas a traicionar». Y esa frase fue la más honesta que alguien le había dicho en años. El aire cambió antes que la mirada de los hombres. Una brisa pesada, con olor a tormenta seca y ramas rotas, cruzó el campamento. Era uno de esos días en que todo parecía calmo, pero la tierra respiraba diferente. Como si bajo las raíces se agitara algo viejo, incómodo, a punto de despertar. Tachari lo supo antes de que el primer gesto ocurriera. Lo notó en el modo en que Dekan, su primo y antiguo compañero de cacería, no le respondió el saludo esa mañana. En el modo en que los otros hombres del Círculo de Fuego bajaban la voz al verlo pasar, como si su sombra fuera una ofensa. Lo notó también en el cuchillo que brilló apenas, cruzado en el cinturón de Dekan, ladeado hacia el lado de ataque. Y lo entendió con claridad brutal. Solana estaba dejando de ser una extraña, para convertirse en una amenaza. Esa tarde, mientras los hombres regresaban de inspeccionar los límites del río, Dekan se acercó a él con el rostro endurecido. «Has roto el círculo, hermano». «No soy tu hermano», respondió Tachari, sin levantar la voz. «Trajiste una sombra a nuestro fuego. Una que no se apaga con la noche. No la traje. Fue entregada. Pero la defendiste. Y ahora camina entre nosotros como si su sangre nos hablara. Como si su madre no hubiera traicionado esta tierra hace años». Tachari se detuvo. La tensión en el aire era espesa como el humo en una tienda cerrada. Lo que su madre hizo o no hizo, no te da derecho a condenar a la hija. ¿Y a ti sí? Un grupo de hombres comenzó a rodearlos, formando un semicírculo sutil, sin tocarse, sin hablar. Solana lo observaba todo desde lejos, con los labios apretados y los ojos fijos. Tachari bajó la lanza al suelo, plantándola con fuerza. «¿Qué quieres, Dekan?» «Un juicio. Según la tradición». Un murmullo recorrió el aire. Mikana salió de su tienda con expresión de acero. Un juicio no era cualquier cosa. Era una batalla ritual sin armas, sin testigos externos, solo entre hombres del clan. Si uno caía, caía para siempre.
¿Quieres pelear por una mujer que no es tuya? Preguntó Deccan, escupando al suelo. Tachari lo miró. No pelearé por una mujer. Pelearé por mi decisión. Y por la historia que no nos contaron completa. La pelea fue silenciosa. En un claro entre piedras y raíces secas, sin tambores ni espectadores, solo con la tierra como testigo. Ambos hombres se quitaron las camisas. El sol caía oblicuo, proyectando sombras largas como lanzas dormidas. Solana no fue permitida cerca. Pero Mikana sí. Se mantuvo sentada sobre una piedra, con un cuenco de sal y ramas secas entre las manos. Cuando comenzó, no hubo gritos. Solo golpes secos. Rodillazos. Empujones que hacían vibrar la tierra. Sangre rápida. Sudor. Respiraciones que parecían rugidos apagados. El clan observaba desde lejos, en silencio absoluto. Cada impacto tenía el peso de generaciones de heridas mal cerradas. Tachari cayó una vez. Se levantó. Deccan lo sujetó por el cuello. Lo arrojó contra un tronco. Tachari volvió a levantarse. No con fuerza. Con otra cosa, con rabia vieja. Rabia no por Solana. Por lo que ella representaba. Por el silencio que la envolvía. Por la historia de su madre. Por las mentiras heredadas. Y en un giro seco, lo derribó. Deccan quedó en el suelo. Sangrando por la ceja. El ojo izquierdo morado. Tachari se inclinó. No lo golpeó más. Solo dijo: la historia cambia cuando alguien decide dejar de repetirla. Se alejó. Mikana se acercó al cuerpo caído. Espolvoreó sal en sus manos. Declaró que el juicio había terminado. Y nadie protestó. Esa noche, Solana no dijo nada cuando Tachari entró a su tienda con el rostro hinchado y el torso marcado de moretones. ¿Por qué lo hiciste? Él se sentó, con esfuerzo. Porque no quiero que repitas la historia de tu madre. Silenciada. Borrosa. Encerrada. ¿Y cuál fue su historia? Tachari lo pensó. Bajó la mirada. Luego la alzó con fuego en los ojos. Ella vino aquí para curarse. Y se fue sin decir adiós. Porque pensó que ya no tenía derecho a quedarse. ¿Y yo? Él la observó como quien ve algo que nunca pensó encontrar. Tú eres la que debe decidir si elige quedarse, incluso cuando todo parece decirte que no perteneces. Ella se acercó. Lo miró fijamente. ¿Y tú? ¿Me quieres aquí? Él respiró hondo. Hay una posibilidad real de que tu presencia rompa lo que quedaba en equilibrio. Ella no parpadeó. Pero si funciona, podríamos ser más fuertes que todo lo que intentó separarnos. Y ahí, en ese silencio compartido, ambos comprendieron algo que aún no sabían cómo decir, que ya no estaban huyendo, sino volviendo a donde pertenecían. Y justo cuando creían que la tormenta había pasado, un grito desgarrador rompió la noche. Un niño. Un llanto desesperado. Una figura entró corriendo al campamento. Y en su pecho, la insignia de la familia Cárdenas. La figura que emergió entre la maleza parecía un espectro, flaco, sucio, con el rostro desfigurado por el cansancio, los ojos enrojecidos por el llanto y el pecho cubierto por un poncho rasgado que apenas ocultaba una insignia bordada, el sello de la familia Cárdenas. El escudo del cuervo negro sobre fondo dorado. El niño tropezó al llegar al centro del campamento. Cayó de rodillas. Su voz salió entrecortada por el miedo. Por favor, ayúdenme. Tachari fue el primero en reaccionar. Lo levantó en brazos y lo llevó hacia la hoguera, donde Mikana ya hervía agua con hojas de peyote y tabaco. Solana lo miraba desde su tienda. Su respiración era corta, el pecho apretado, el corazón atronándole en las sienes. Ese rostro. Lo conozco, susurró. El niño se llamaba Elías. Y no era un criado cualquiera. Era hijo de Marcelino, el capataz principal de la hacienda. Solana lo había visto muchas veces jugando cerca de las caballerizas. Era listo, vivaz, y tenía la costumbre de escuchar donde no debía. ¿Qué pasó?, le preguntó Mikana, mientras le curaba los rasguños con una pasta espesa. Elías los miró, temblando. La casa fue atacada. Los hombres de don Lorenzo, pero no por bandidos. Por soldados,
y por otros hombres que no conocíamos. No llevaban insignias, pero entraron con órdenes. Y lo buscaban a usted, dijo, girando hacia Solana. Tachari frunció el ceño. ¿Qué clase de soldados? Tenían armas largas, uniformes sin colores. No eran mexicanos. Uno hablaba inglés. Dijeron que traían instrucciones de Veracruz, pero que don Lorenzo ya no tenía voz. Que ahora mandaba a otro. Solana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Dónde está mi padre? Elías bajó la mirada. Lo golpearon. Lo arrastraron de su despacho. Lo acusaban de esconder un documento y de tener una hija que había cruzado al lado equivocado. El corazón de Solana se detuvo un segundo. ¿Un documento? Un contrato. Algo sobre tierras. Algo que su madre firmó antes de morir. Tachari y Mikana se miraron. Mikana murmuró. La línea roja. ¿Qué dijiste? Preguntó Solana, dando un paso hacia ella. Tu madre. Antes de irse con tu padre, firmó un acuerdo con nuestro consejo ancestral. Un tratado de protección. Se trazó una línea. Roja. Invisible. Pero real. Ese documento protegía estas tierras de cualquier reclamo. Tachari se giró. Si ese contrato se rompe, toda esta región puede ser tomada. Explotada. Borrada. Solana tragó en seco. ¿Y dónde está ese contrato? Mikana bajó la mirada. Tu padre lo robó antes de que tu madre muriera. Y ahí, todo cobró sentido. La entrega de Solana no había sido solo un castigo. Había sido un pago desesperado para evitar una guerra mayor. Y ahora que don Lorenzo ya no tenía cómo controlar el daño, alguien más estaba dispuesto a borrar su apellido, con sangre. Tengo que volver, dijo Solana. Tachari la sujetó del brazo. Es una trampa. Tal vez. Puede que no regreses. Entonces, que el mundo sepa que me fui por lo que era justo. O por venganza. Ella lo miró. Aún no sé cuál de las dos me guía. Mikana se acercó. Le entregó un pequeño amuleto de obsidiana. Esto le pertenecía a tu madre. Guárdalo. Te abrirá una puerta que no es de madera, es de historia. Esa noche, Solana preparó un caballo. Elías iría con ella, hasta donde pudiera. Tachari no dijo nada mientras ella lo alistaba todo. Pero cuando ella subió a la silla, él se acercó. Hay una posibilidad real de que no regresemos a vernos. Ella bajó la vista, con la garganta hecha nudo. Pero si lo hacemos, dijo, que sea ya sin mentiras, sin cadenas, sin miedo. Él asintió. Que sea como tú mereces. No como te entregaron. Y la vio partir como quien observa una promesa cruzar el fuego. La última escena del capítulo ocurre en la hacienda Cárdenas, ahora vacía, con sangre en el zaguán y papeles rotos en el despacho principal. En el fondo, en el sótano que casi nadie conocía, una puerta secreta está entreabierta. Y alguien respira desde dentro. Y ese alguien no es don Lorenzo. La hacienda Cárdenas se alzaba como un cadáver hermoso bajo la luz tenue de la madrugada. Las columnas aún se mantenían firmes, pero los ventanales estaban rotos, la puerta principal colgaba de uno solo de sus goznes, y el silencio que la envolvía era tan espeso como el polvo en las cortinas quemadas. Era como si el alma del lugar hubiese sido arrancada y el cascarón continuara fingiendo que todo seguía en pie. Solana desmontó en la entrada, con Elías detrás de ella, aferrado a su cintura. El niño no había dormido ni comido desde la noche anterior, pero no se quejaba. Había visto demasiado. Ve hacia la casa de los peones, le dijo ella, bajando del caballo. Quédate allí hasta que yo te llame. Elías quiso protestar, pero sus ojos lo dijeron todo. Tenía miedo de quedarse solo, pero más miedo de seguirla. Solana entró. El vestíbulo olía a humo seco y humedad. El retrato de su madre seguía colgado, pero estaba rajado en el rostro. La alfombra tenía manchas oscuras. Los candelabros estaban torcidos. Era como si cada rincón gritara que ya no pertenecía a nadie. Subió las escaleras con pasos suaves. El eco de su andar rebotaba en las paredes como si la casa misma la reconociera. Entró al despacho de su padre.
el lugar donde se habían firmado alianzas, dictado castigos y guardado secretos. El escritorio estaba volcado. Los papeles por el suelo. Libros desgarrados. Pero algo llamó su atención. El reloj de péndulo aún funcionaba. Oscilaba lento, con un tic-tac que parecía marcar no el tiempo, sino la memoria. Ella lo miró. Recordó. Su padre siempre decía que ese reloj no debía tocarse, que si se detenía, la casa moriría. Era una frase extraña para un hombre tan práctico. Se acercó. Lo inspeccionó. Detrás del péndulo, notó una leve hendidura en la madera. La presionó. Un clic seco. Y una compuerta se abrió detrás del mueble. Un pasadizo angosto, de piedra y tierra. Solana entró. El aire era frío, y el suelo estaba cubierto de hojas secas. Avanzó con cautela. Unos metros más adelante, una antorcha oxidada y consumida reposaba en la pared. Al fondo, una pequeña sala oculta, y una figura encorvada, sentada en una silla, cubierta por una manta de lana. ¿Padre?, preguntó Solana con la voz rasgada. La figura alzó la cabeza lentamente. No era don Lorenzo. Era doña Ivette, la hermana menor de su madre. Una mujer a la que todos creían muerta desde hacía años. Su cabello era blanco como ceniza, la piel arrugada pero los ojos vivos, más vivos que cualquier otro en esa casa. ¿Tú?, susurró Solana. ¿Cómo es posible? Ivette sonrió apenas. Los Cárdenas no entierran a los muertos. Los esconden. Solana dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo? Tu padre me encerró aquí hace 10 años. Cuando descubrí lo que hizo con el testamento de tu madre. ¿El testamento? Tu madre había dejado todo, para ti. Las tierras, los derechos, incluso el contrato que protegía la línea roja. Pero él dijo que no había testamento. Porque lo quemó, o eso creyó. Ivette se inclinó con esfuerzo. Señaló una losa suelta bajo sus pies. Lo escondí antes de que me encontrara. Pero ahora ya no tengo fuerza. Te estaba esperando. Solana cayó de rodillas, retiró la losa y encontró un cofre pequeño, de cuero viejo y cierres de hierro. Dentro, los papeles aún estaban envueltos en paños de lino. Sacó el primero. Era el testamento original, firmado con el nombre completo de su madre y la marca del clan Apache en la esquina inferior. Mi hija Solana heredará esta tierra con la obligación sagrada de no vender, entregar ni dividir el legado que su sangre lleva. Que la línea roja no se rompa. Que la sangre no se olvide. Las manos de Solana temblaban. Mi padre. Tu padre fue muchas cosas, dijo Ivette. Pero más que todo, fue un hombre que no supo amar lo que no podía controlar. Solana la abrazó. Y por un momento, el dolor dejó espacio a la ternura. Horas después, cuando el sol comenzaba a calentar las tejas rotas, Solana emergió del pasadizo con el testamento en las manos. Elías la esperaba afuera. ¿Lo encontraste? Sí, dijo ella con firmeza. Y ahora vamos a usarlo. ¿A dónde? Ella montó el caballo con elegancia renovada. A donde me dijeron que no debía volver. A las tierras que intentaron robarme. ¿Y si los hombres vuelven? Entonces esta vez no vendrán por una muchacha asustada, sino por una mujer con nombre, historia y fuego en las venas. Y el niño vio algo nuevo en su rostro, no rabia, sino destino cumplido. En la última escena, un hombre de traje claro y sombrero elegante desciende de un tren en el pueblo más cercano. Tiene acento extranjero. Y un documento sellado en el bolsillo con la firma de don Lorenzo. Firmado después de su supuesta caída. Y entonces entendemos que don Lorenzo no fue traicionado. Él fue el primero en traicionar. El regreso al asentamiento Apache no tuvo la gloria de una victoria, ni el calor de un hogar reencontrado. Fue más bien como cruzar una tierra en ruinas. Los árboles estaban silenciosos, los rostros quietos, y el humo de las hogueras se elevaba recto, como si el aire no se atreviera a moverse. Solana descendió del caballo con el testamento bien guardado en su bolso de cuero, custodiado como si fuera un corazón palpitante. Elías permaneció cerca, aferrado a su falda. Y aunque el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, el ambiente era más gélido que nunca. Tachari la vio llegar desde lo alto de la colina.
Su figura firme contrastaba con la expresión de desconcierto que apareció en su rostro cuando notó que ella no venía derrotada, ni herida, ni suplicando. Venía transformada. Traigo la verdad, dijo Solana sin rodeos cuando lo tuvo frente a frente. Y no pienso pedir permiso para entregarla. Tachari no respondió de inmediato. A su alrededor, varios miembros del consejo ya se acercaban, con rostros graves. Mikana, Dekan, quien aún conservaba la cicatriz del juicio, y el anciano Koztin, uno de los sabios más antiguos, cuyo juicio era respetado incluso por los más jóvenes. ¿Qué traes exactamente?, preguntó Mikana, mirando la bolsa de Solana. Ella sacó los papeles con las manos temblorosas pero decididas. Los desenrolló y los mostró, sin palabras al principio. El silencio se volvió aún más espeso, y el crepitar del fuego central parecía un susurro sobrenatural. Este documento fue escrito por mi madre, dijo finalmente. Firmado por ella, y por vuestro consejo. Y confirma que estas tierras no pertenecen a los Cárdenas, ni al Estado, ni a ningún ejército extranjero. Mi madre lo protegió. Mi padre lo ocultó. Y ahora yo vengo a restaurarlo. Koztin tomó los documentos, los leyó lentamente, palabra por palabra, con sus lentes de hueso y una lupa vieja. Cuando terminó, alzó la mirada. Es auténtico. Un murmullo de tensión recorrió a los presentes. Entonces, añadió Solana, si he de ser parte de este pueblo, será como heredera de lo que mi madre legó. No como prisionera. No como castigo. Y no como extranjera. Tachari dio un paso al frente. Lo que dijo no lo esperaba nadie. Si esto es cierto, Solana no debe quedarse como hija de dos mundos. Debe convertirse en la protectora de la línea roja. Los ojos de Solana se abrieron. No había escuchado ese término antes. ¿La qué? Mikana suspiró. Koztin habló. La protectora es más que una figura ceremonial. Es la voz que media entre el consejo y la tierra. Su palabra pesa más que la de cualquier guerrero. Es quien decide cuándo se lucha y cuándo se siembra. Pero para asumirlo, debes pasar por el rito del umbral. ¿Y si no lo paso? Tu palabra no valdrá nada aquí. Tu apellido volverá a pesar más que tu sangre. Solana miró a Tachari, confundida. Él asintió. No puedo protegerte esta vez. Ella entendió. El camino que seguía era solo suyo. El rito del umbral comenzaría esa misma noche. Consistía en pasar 3 pruebas, una de cuerpo, una de mente y una de sangre. La primera la llevó al río, con una piedra atada a la cintura, donde debía cruzar la corriente sin dejarse arrastrar. Lo hizo con los pulmones llenos de barro y agua helada. Al salir, vomitó, pero no cayó. La segunda fue en la tienda de Koztin. Le ofrecieron 3 tazones con símbolos. Uno contenía ceniza, otro sangre y otro agua. Debía elegir solo uno y beberlo. Solana eligió el de agua. Koztin asintió. Escogiste lo que fluye, lo que adapta, lo que limpia. ¿Y si hubiera elegido sangre? Habrías elegido guerra. ¿Y la ceniza? Muerte. Ella tragó saliva, sabiendo cuán fino era el hilo entre un destino y otro. La tercera prueba era la más temida. Pasar la noche en la cima de la colina de los ecos, donde, según las leyendas, las voces de los ancestros venían a confrontar a quienes buscaban poder. Solana fue dejada allí con una manta, un cuenco de sal, y sola. La noche cayó con un frío brutal. El viento hablaba en lenguas antiguas. Y en medio de la oscuridad, Solana escuchó algo. Una voz. Femenina. Conocida. ¿Crees que basta con haber sufrido para merecer lo que soy? Era su madre. Pero no la madre de los recuerdos dulces. Era una versión firme, casi cruel. Fuiste cobarde, le dijo Solana con rabia. Lo entregaste todo y huiste. No, respondió la voz. Entregué todo para que tú pudieras volver. No fui cobarde. Fui madre. Ahora dime tú, hija, ¿lucharás por amor o por orgullo? Solana cerró los ojos. Por legado. El viento cesó. Y la madrugada trajo consigo no solo luz, sino reconocimiento. Cuando Solana regresó al campamento, caminando sola, sin guía, los ancianos se inclinaron levemente.
Micana colocó un collar de cuero en su cuello, un colgante de piedra volcánica, símbolo de la protectora. Pero no todos estaban contentos. En las sombras, Deccan se retiraba en silencio. Y en sus manos, llevaba una carta sellada, con un emblema extranjero. Un trato ya había sido pactado con hombres que no sabían de rituales, solo de pólvora y dinero. La mañana siguiente trajo un silencio que no era natural. No era el silencio de la paz, sino el que precede a la tormenta. Los pájaros no cantaban. El viento no movía los sauces. Hasta los niños que solían correr entre las tiendas estaban quietos, como si algo invisible les apretara el pecho. Solana lo sintió en cuanto abrió los ojos en su nueva tienda, ahora marcada con un símbolo protector, un círculo de sal rodeando el lugar. Era el signo de los que habían pasado el rito del umbral. Pero ni siquiera esa protección ancestral podía blindarla contra lo que ya se avecinaba. Tachari llegó al amanecer con el rostro más sombrío que nunca. «Tenemos que hablar. ¿Qué ocurre? Deccan se ha ido. Y no lo hizo solo. Se llevó a 2 jóvenes, armas, provisiones y el mapa del Valle Rojo». Solana apretó los puños. ¿El mapa de las minas? Sí. Pero no es eso lo peor. Le entregó una carta. Era de Deccan, escrita a mano con tinta gruesa. «Ya no creo en rituales ni en pactos con los muertos. Creo en resultados. Si los Cárdenas pudieron negociar con los hombres del Este, nosotros también podemos. Pronto vendrán. Y cuando lo hagan, yo estaré listo. Ustedes, no». Tachari tragó saliva. Ha contactado a los mismos inversores extranjeros que don Lorenzo. Y esta vez no vendrán con documentos. Vendrán con armas y títulos falsificados. Solana lo miró. Tenemos que adelantarnos. Defender el límite. No somos un ejército. Entonces seamos algo mejor, un pueblo que no olvida. En las siguientes horas, Solana reunió al consejo. Las mujeres prepararon refugios en las grutas, los hombres cavaron trincheras naturales en el sendero que conducía al paso. Micana distribuyó brazaletes de protección. Coztin, que no había salido en años, fue visto rezando en lo alto de la roca de los ancestros. Cuando el primer disparo se oyó al anochecer, no hubo pánico. Hubo memoria. Y luego fuego. La emboscada de Deccan fue brutal. Venía acompañado por 6 forasteros con fusiles modernos, vestidos como ingenieros pero armados como mercenarios. Portaban documentos sellados con emblemas del Este, falsificados pero lo suficientemente bien hechos como para engañar a cualquier autoridad. Solana se plantó sola en el centro del sendero, vestida con el collar de la protectora, los brazos abiertos. «Estas tierras tienen dueña», gritó. «Y no se venden». Deccan bajó del caballo. «Eres igual a tu padre. Crees que el nombre te da poder. Pero yo ya hice el trato. Ellos pagaron. Ya es tarde». «No», respondió Solana. «Aún no es tarde para volver a ser uno de nosotros. No soy uno de ustedes. Nunca lo fui. Solo fingí». Y disparó. Pero no a ella. A Tachari. El disparo lo alcanzó en el hombro y lo arrojó al suelo. En ese momento, todo cambió. Los jóvenes del asentamiento, hasta entonces ocultos, aparecieron entre la maleza con flechas incendiarias. Las mujeres lanzaron vasijas llenas de aceite ardiente. El fuego estalló. El caos reinó. Solana corrió hacia Tachari, arrastrándolo hasta una roca. «No cierres los ojos». «No lo haré», susurró él. «No hasta que te vea en paz». Deccan trató de escapar, pero Coztin se interpuso. «No con armas, sino con palabras. Tú eras nuestro hijo», le dijo. «Pero vendiste tu alma por unas monedas. Y las monedas no entierran bien». Deccan lo empujó. Pero al hacerlo, pisó una trampa de los niños cazadores. Un disparo accidental. Un grito. Y el cuerpo de Deccan rodó por la pendiente, hacia el vacío. La batalla duró 1 hora. Pero el fuego ardió toda la noche. Al amanecer, los forasteros se habían rendido. Habían huido al ver que sus papeles no podían más que el alma de un pueblo unido. Solana se sentó al borde del río, con los pies aún sucios, el rostro manchado de tierra y sangre,
y el testamento envuelto en un paño seco. Tachari se le unió. Con el brazo en cabestrillo, sonrió. ¿Y ahora? Ahora, volvemos a sembrar. ¿Juntos? Ella lo miró. Tal vez no seamos lo que el mundo esperaba. Pero si nuestros dos mundos sobrevivieron a la traición, al miedo y al fuego, quizá también sobrevivan al amor. Y por primera vez, el silencio no pesó. Abrazó. Días después. Solana fue reconocida por el Consejo no solo como protectora de la línea roja, sino como mediadora oficial entre dos pueblos. Bajo su liderazgo, se levantó una escuela en el valle. Se sellaron las fronteras con símbolos antiguos. Y se enterraron los restos del pasado, junto a las armas que ya no serían necesarias. Pero en una caja pequeña, de madera de pino, Solana guardó dos cosas. La carta rota de Deccan. Y una pluma negra. De su padre. Porque aunque el mundo cambie, hay cicatrices que deben recordarse. A veces, la vida nos entrega en manos del dolor como si fuera un castigo. Pero hay almas que, en lugar de quebrarse, florecen entre espinas. Solana no eligió el destino que le impusieron. Fue entregada como moneda de cambio, marcada por un apellido que pesaba más que su voz. Y sin embargo, en medio de la traición, del fuego y de la pérdida, ella eligió resistir, amar y reconstruir. Porque hay heridas que, lejos de debilitarnos, nos devuelven a lo que somos. Raíz, sangre, tierra y fuego que no se apaga. Esta historia no es solo la de una mujer entregada como castigo. Es la de un legado que nadie pudo robar. ¿Y tú, qué harías si el pasado regresara no para destruirte, sino para ponerte a prueba? Antes de irte, te invito a que te suscribas y te unas a nuestra comunidad de apasionados por las historias reales. Y mientras lo haces, activa la campana de notificaciones. Porque lo que viene, también te va a tocar el alma.